vamos ahora con nuestro último espacio de la tarde, Historia de la Educación, una sección mensual del Magazine Málaga TV que nos viene cada mes, pues de la mano de nuestro querido colaborador, pues José Antonio Maña. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, y a todos los espectadores, ¿qué tal? Bueno, pues hoy muy bien porque además, como siempre, nos atrezas el decorado, nuestro set, nuestro plató, y hoy vamos a poner un poquito, ya que estamos en la previa, en el día previo al arranque oficial de la Navidad en Málaga, Sí. vamos a poner una nota navideña al programa, ¿no? Vamos a empezar la Navidad también en nuestro programa. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? A ver. Pues vamos a empezar hablando de los villancicos, Bien. Otros años hemos hablado de otras muchas cosas, Sí. pero hoy vamos a hablar de los villancicos. Vamos a recordar un poquito la historia brevemente. Los villancicos nacen en la época medieval, en el siglo XV y XVI, y nacen como canciones populares, profanas, dedicadas a narrar acontecimientos de la vida común, de la naturaleza, del amor, de la vida, digamos, normal de la gente. Pero a partir del siglo XVI, la Iglesia considera que es una herramienta muy válida para evangelizar, para los fieles, y empieza a introducir en esos cánticos pues mensajes de religión, religiosos, hasta que a partir del siglo XVI, mucho más adelantado, se incorporan ya en lo que es la Navidad. Y a partir del siglo XIX su origen profano prácticamente desaparece y se queda ya en lo que todos conocemos en nuestros cánticos navideños. Navideños, ¿no? Bueno, estamos ahora mismo viendo un vídeo que tiene ya unos añitos, ¿verdad? De Rafael, el clásico tamborilero, que es un villancico de toda la vida y que sí. ha pasado de generación en generación. Sí, y además para mí tiene un recuerdo entrañable de verlo en casa con mis padres cuando era pequeño, y bueno, era un momento previo a la Nochebuena, con toda la familia, con todos mis tíos y tal, y era un momento entrañable ver a Rafael cantando esta canción. Pero hay muchísimas. Hay mucho. Bueno, luego también ya hay otro que, aunque es mucho más moderno, pero se ha convertido también en otro clásico, que es ese famoso villancico o tema navideño más bien, de María Carey, ¿no? Todo lo que quiero de la Navidad eres tú. Bueno, esto ¿no? Sería All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. Pero fíjate que por derechos de autor, si no, YouTube nos bloquea el programa, así que no podemos poner el All I Need Your... Bueno, como el lo All I Want for vamos Christmas a escuchar un millón de veces pues ya esta Navidad, sabemos pues ya de qué tema estamos hablando. Pero un clásico de toda la vida es Pero mira cómo beben los peces en el río. Claro, que a mí este villancico me ha parecido siempre sorprendente, porque dice, pero mira cómo beben los peces, pero los peces van a beber en el río, es que no lo entiendo. Ya, pero bueno son mensajes navideños y que hemos cantado que todos. Tampoco hay que profundizar demasiado. También está ahí que el del Chiquirritín, Noche de Paz, en fin, hay cientos. Vaya, Hacia Belén va una burra. Hacia Belén va una burra, hay en fin, mucho. Hay muchísimo. Sí. Yo me he traído aquí mi pandereta y ahí tienes tú la tuya. Pues vamos a coger, ¿no? No, bueno, si quieres, si hombre, llega. Yo la cojo, claro que sí. Bueno, esto era las tres herramientas clásicas para la Navidad. Esta es la pandereta de mi época. Tú te has traído la versión escolar. La versión escolar más de humilde, los años 80 de la EGB. Y también tenemos por aquí la famosa zambomba, que con estos instrumentos y una botella de anís. Claro, y la cuchara. Y la cuchara se hacía el ritmo necesario. No vamos a cantar porque... Sí, porque mañana no queremos que llueva. No queremos que llueva. Que mañana se tiene que inaugurar las luces en plan bien todo. Pero bueno, es verdad que en la escuela en esta época se cantaban y se cantan villancicos. Y se cantan. Claro. Sobre todo se hacen las fiestas navideñas. La obra de Navidad. Efectivamente, y todos los niños y niñas pues participan en esta teatrillo, a mí me vestían, por ejemplo, o de ángel en el portal, o también me vistieron un año de pastorcillo. De pastor, claro, pastorcillo. Y de ángel también, que molaba mucho con las alas y estaba muy guay. Sí. Bueno, y más adelante, ya en enero haremos a lo mejor algo relacionado con los Reyes Magos y la llegada de los Reyes, el roscón de Reyes, también haremos alguna cosa. Muy bien. Bueno, y ahora, siempre cada entrega de Historia de la Educación pues tiene una primera parte que es objetos escolares, pues aquí vemos en torno a los villancicos, pues desde discos de villancicos, la zambomba, la pandereta escolar, pero también tenemos nuestro segundo apartado dedicado al personaje de la historia. Y hoy vamos a este espacio dedicarlo a un programa de televisión como personaje, porque tiene identidad de personaje. Sí, es un programa unido a sus presentadores. A sus presentadores, que fueron famosísimos. Es un programa que se llamó
Un globo, dos globos, tres globos, que ahora veremos si puede ser la sintonía, Sí, claro. que se emitió en la televisión española del año 74 hasta el año 79. En blanco y negro primero. Al principio en blanco y negro y después en Luego color. Y que era realmente un contenedor de materiales, ¿no? De programas. Mucho antes que Barrio Sésamo, porque Barrio Sésamo ya fue en los 80. Efectivamente. Pero en los años 70, el programa, digamos, líder para la población infantil y todo era un globo, dos globos, tres globos. Que ahí veíamos también a Gloria Fuerte. Efectivamente, había dos presentadores famosísimos en aquel momento, que era María Luisa Seco y Manolo Portillo, que ya venían de otros programas anteriores como Antena Infantil, que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y era, como te digo, era un contenedor donde había otros programas que se emitían en función de la edad. Fíjate, en la parte de un globo teníamos Ábrete Sésamo, que era los muñecos de Ábrete Sésamo, y La Abuela Cleta, que era lo que estaba destinado a los más pequeñitos. Después los medianos veían un programa famosísimo que era El Mundo de la Música, que nos inculcó la afición por la música y todos sus contenidos. Y para los mayores, que era Tres Globos, había un programa que se llamaba La Semana y que hablaba de contenidos un poco relacionados con la adolescencia, la pubertad, los jóvenes de aquella época. Estamos hablando de finales de los años 70. Ajá. Y bueno, fue un programa muy divertido, sobre todo porque también había una sección dedicada a la poesía con Gloria Fuerte. De hecho, la música de este programa, esta de Un globo, dos globos, tres globos... ¿Era de Gloria Fuerte? Era de Gloria Fuerte. Y la letra, entiendo. La letra, efectivamente, sí. Y fue un programa para mí fantástico durante unos años, pues que se acababa de empezar también, ahora que estamos celebrando la llegada de la democracia o el cambio, y fue un programa muy interesante. Pues tenemos incluso imágenes de esos famosos presentadores de aquella época que conducían un globo, dos globos, tres globos. Tenemos fotos de la presentadora, del presentador, ahí lo estamos viendo, y también de Gloria Fuerte, ¿no? De la mítica Gloria Fuerte. Manolo Portillo, que empezó un programa muy famoso que era La Casa del Reloj, después hizo de Un globo, dos globos, tres globos, y después hizo Pueblo de Dios, un programa de religiosos. Qué bueno, que creo que se sigue emitiendo en las dos, me parece. Efectivamente. Él era profesor de un colegio en Madrid, del Colegio Montserrat, vinculado con el Ramiro de Maeztu. Y fue muy famoso en aquella época, además muy divertido, hacía muchos chascarrillos y llevaba muy bien el programa. Después también estuvo María Luisa Seco, esta persona que tenemos aquí, que hizo numerosísimos programas en televisión como Biblioteca Juvenil, La Discoteca Joven, Antena Infantil, que hemos comentado algo, después Zooloco, Un globo, dos globos, tres globos, y acabó en un programa fantástico que se llamaba La Mansión de los Plaz. Y ella trabajaba como ayudante del monstruo Sánchez Stein, que en aquel momento era también muy divertido, ¿no? Y fue también una presentadora muy famosa durante muchísimos años en televisión española. Y también en este programa, pues también Gloria Fuerte llegó a la población más infantil, ¿no? Con su poesía, con ese cariño con el que hablaba con los niños, y yo creo que también cobró una dimensión especial gracias también a este programa, ¿no? Claro, nos acercó a la poesía, es decir, mucha gente de aquella edad... A los niños y a los padres. Y a los padres, que además lo hacía de una forma distinta completamente, muy cercana y muy cariñosa. Bueno, y la tercera parte de nuestro espacio de hoy de Historia de la Educación, pues el objeto científico, que hoy además, bueno, la cosa pinta bien, el pararrayos de Benjamin Franklin. Sí, vamos a hablar un momentito de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue muchísimas cosas. Fue uno de los padres de la nación norteamericana, fue político, polímata, científico, inventor. Fue la persona que llevó todos los conocimientos científicos desde el viejo mundo, desde el Reino Unido hasta el Nuevo Mundo, hasta Norteamérica, ¿no? Inventó muchísimas cosas, hizo moneda, escribió hizo muchísimas cosas en el Nuevo Mundo, pero una de las cosas por el que es más recordado es por el descubrimiento del pararrayos. Y fue un tema muy importante porque en aquella época en las iglesias se almacenaba, en los sótanos, se almacenaba la pólvora, porque era un bien bastante valioso. Y entonces, cuando caía un rayo en las iglesias, a lo alto de los campanarios, ese rayo intentaba llegar, carga negativa, hasta el suelo, a descargar en tierra, y como la pólvora estaba abajo dentro de la iglesia, pues explotaban la iglesia. Ahí tenemos una imagen de Benjamin Franklin
que también hizo una cosa muy famosa que son las campanas de Benjamin Franklin, que algún día hablaremos de ellas, incluso haremos una experiencia aquí. Y en el año 1753 hizo la primera experiencia del pararrayo. Antes había hecho lo de la cometa, bueno, lo había definido, porque realmente no lo hizo él, se hizo en Francia, en una ciudad que se llama Marly-la-Ville, y lo hizo otro François d'Alibar, que no lo hizo él, la historia de la cometa que vuela y con un rayo cae el rayo hasta una llave en su mano, ¿no? Nosotros vamos a intentar repetir la experiencia de Benjamin Es seguro, Franklin. ¿no? Es seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, es vamos seguro. ahí a... Bueno, aquí tengo un pararrayo, que es un dispositivo que está sobre una base, y esto era un pararrayo original. Bueno, aquí vamos a intentar repetir el invento de Franklin. Cómo funcionaba un pararrayo. Bueno, aquí, para qué protegía el pararrayo. Aquí tenemos una casita que, bueno, realmente es una caja de limpiar el calzado. Sí. Y tenemos aquí una máquina que hace rayos, que es un carrete de Runcor. Vamos a encenderlo y aquí, si funciona todo como hemos... ahí está generando un rayo, ¿vale? Ahí está generando un rayo. Se ve perfectamente. No sé si lo ves ahí. Sí, desde aquí lo veo yo. Sí. Voy a apagar la fuente de alimentación y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar que el rayo caiga en nuestra iglesia. Esto es lo que ocurriría si un rayo cayera en una iglesia que no tuviera un pararrayo. Ostras. José Antonio, me avisa de esto porque si no, menudo susto que me he llevado yo. Bueno, ha caído... Eso en el caso de que no tuviera... que no tuviera el pararrayo. Fíjate que sigue saliendo humo. Sí, tanto y tanto. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho realmente? Sí. Pues lo que tiene dentro es esto de aquí, Vale. que es un pequeño... Sigue ardiendo. Sí. Bueno, nada más. Vale. Lo que tenemos aquí es un pequeño petardito, Sí. un pequeño muy pequeñito, con 2 hierros, y entonces le ha caído el rayo dentro de la iglesia. Como la iglesia, la pólvora está abajo en el sótano, la descarga desde la torre hasta el suelo, ha hecho que explote nuestra pólvora que teníamos almacenada. Mira qué bien. Esto, no se explotan muchas cosas en los programas de televisión. No, la verdad que no, me está llegando ahí a mí el olor a pólvora. Bueno, hoy en día todas las casas tienen ya una toma de tierra, Sí, ¿verdad? casi todas, las muy antiguas no. Las muy antiguas no, que lo digan a mí, pero bueno, se reforma y te lo hace un Sí, electricista, te lo hace. La pica tierra para te que pone una jabalina que se llama, Sí, te la una entierra pica, y... efectivamente. Pero bueno, los edificios ya hoy se construyen todos con, ya no solo iglesias, sino edificios No, públicos, viviendas, todos tienen están su protegidos. toma tierra porque al final un rayo puede caer en cualquier edificio. Sí. Fíjate un dato curioso de los pararrayos. Hace tiempo los pararrayos que teníamos en los tejados y tal, tenían un elemento radioactivo. ¿Sí? Y ese componente radioactivo que tenían dentro para atraer la carga electrostática que tenemos en las nubes, la carga negativa, a tierra, pues tuvieron que retirarse porque era contaminación radioactiva y tuvieron que utilizarse otro tipo de dispositivos para protegernos. Bueno, siempre me gusta terminar este espacio, José Antonio, primero agradeciéndote de verdad la labor que haces cada mes aquí en el programa, porque aprendemos muchísimo, además lo haces siempre con mucho entusiasmo, con mucha pasión, le pones muchas ganas, prepara el espacio con mucho cariño y eso se agradece un montón. Sí. Y luego que aprendemos mucho y nos divertimos, que es de lo que se trata, ¿no? Porque al final la educación se puede transmitir, pero siempre de una manera, lo ideal es hacerlo de una manera didáctica, divertida, lúdica, y tú lo consigues, pero vamos, de manera magistral. Bueno, hoy hemos intentado recordar por qué se inventaron los pararrayos, para qué, para proteger estos edificios en el siglo XVIII. Fíjate que en 1790 este invento viene al revés, viene del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, para proteger en Europa a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y también me gusta invitar a nuestros espectadores a que descubran todo lo que tiene que ofrecernos el Museo Andaluz de la Educación, que está en Alhaurín de la Torre. La entrada es gratuita, en calle Ermita, y tiene además 2 sedes próximas, muy cerquita. Tenemos la de Humanidades con 2 salas, Ley Moyano y EGB, y la sala de Ciencias, donde todas estas cosas están por allí. Y además estas Navidades vamos a tener bastantes talleres científicos para los más pequeños, o sea que va a estar bien. Pues felices fiestas, José Antonio Maña, y muchas gracias por este espacio una vez más. Historia de la Educación. A vosotros.